Bueno, pues yo voy a trasladar la pregunta que me ha hecho a mí nuestro economista Pepe Molina, y es si pagar más impuestos nos hace más felices. Yo mi respuesta la tengo clarísima, ya se la dije, y me ha dicho que me va a hacer cambiar de opinión. A ver lo que nos cuenta. Pepe Molina, buenos días. Buenos días, buenos días. Controvertida hoy la sección, ¿eh? Sí, es que hay que sacar debate. Cosas que realmente hay una cierta opinión que es engañosa. Es decir, nos están diciendo que queremos que vamos a vivir mejor y nos van a bajar los impuestos y con eso vamos a vivir mejor. Sí. Y eso tiene también una trampa. A ver. Eso tiene también una trampa. Cuéntanos. Hombre, nos bajan los impuestos. Y nos bajan los impuestos a todos, con lo cual todos pagan menos. Y claro, también pagan menos los ricos. Con lo cual quiere decirse que hay menos posibilidades de tener ingresos para mantener los servicios. Y entonces quiere decirse que en esos planteamientos globales, que todo el mundo, pues cuando nos lo dice, nos ríe los huesos, porque dice, hombre, vamos a pagar menos, pues al final entramos en una auténtica trampa. Hombre, pero a lo mejor para la economía familiar pagar menos es un mundo. Pero es que, vamos a ver, si pagan menos en impuestos concretos y luego tienes que pagar más o tener menos servicios, al final lo que estás en realidad es, por un poquito de pagar menos, estás renunciando a tener una peor sanidad, una peor cultura, una peor educación, una peor seguridad y una peor bienestar social. Claro, pero es que quien debería pagar más precisamente es el que más tiene dinero. Sí, pero es que en ese gran concepto global de pagar menos, ahí se incluyen todos. Y quien financia las campañas de pagar menos son los que tienen más. Y entonces salimos todos en procesión, pero en realidad los que se benefician son los mayordomos de la procesión. Los que vamos vestidos de nazarenos con cruces, esos siempre vamos con cruces y descalzos. ¿Está bien? ¿Lo entiende? Sí, perfectamente. Bueno, pues entonces ahora ya te traigo datos, porque Venga. Estas cosas son así. Nosotros los economistas no tenemos que solamente dar ideas, tenemos que ir a datos. Claro. Mira, según las Naciones Unidas, sí. En un estudio que se ha hecho sobre 156 países, pues se planteaba precisamente pues ese concepto de si pagar más o pagar menos daba más felicidad a la gente. Bueno, pues entonces resulta que las conclusiones hechas por las Naciones Unidas que el pagar más impuestos hace más felices a la gente. Y el país más feliz, que es el país que más impuestos paga de todo el planeta, es Dinamarca. Pero porque también las condiciones a lo mejor laborales y los sueldos son acordes a eso. Pero es que todo va en consecuencia. Es decir, claro, pagan más, trabajan menos, tienen más horas disponibles y entonces han hecho una sociedad distinta. Son más igualitarios, hay algún rico pero no tantos. Y ¿qué país has dicho, Pepe? Dinamarca. Tienen más frío. Pero eso ya... Oye, pero cobran más, entonces puede pagar la calefacción, no hay problema por eso. Claro, por eso. Entonces, quiere decirse que nosotros en el ranking ese de establecimientos de felicidad, España está en el lugar 38. Entonces, realmente no estamos muy bien situados, ¿verdad? No estamos muy felices. No estamos muy felices. Y luego, en el estudio, es interesante porque hacen también un poco hincapié en ese informe de la felicidad. Nos dicen también que se ven más o menos felices en función de algunos parámetros. Y entonces, uno de ellos es si hay más o menos salud en la población. O sea, cuanto más salud hay en la población, lógicamente es un indicador de salud. Y si no tienes ninguna enfermedad que te realmente te vaya minando, pues eres más feliz. Porque realmente. Obviamente, entonces, quiere decirse que ese concepto de salud pública es importantísimo para alcanzar un grado de felicidad. Ya estás dispuesta a pagar un poquito más. Por eso sí. ¿Verdad? Por una sanidad pública buena. ¿Verdad? Ya estás dispuesta a pagar un poquito. Sí, por eso sí. Y luego hay otro que es importantísimo, que lo apuntabas tú también. Es decir, la falta de confianza social. Si hay confianza social en el cual el sistema está siendo equitativo para todos, somos todos más generosos y no nos importa pagar más. Claro, si porque no vemos... entonces estamos viendo que el que más tiene más paga y el que menos tiene
es que ese no paga nada. Es que ese lo que tiene que estar, no es que paguen menos, ese tiene que estar diciendo que todos paguen más. Claro, porque realmente si todos pagan más, el que tiene menos no pagará nada. Claro. Ese es un poco a donde tenemos que llegar y estructurarnos. Entonces, esa es una reflexión que nos tenemos que hacer, porque ahora, por ejemplo, siempre cuando se acercan los problemas de modificación presupuestaria y demás, hay la batalla de pagar menos o rebajar o demás. No, mire usted, si nosotros lo que queremos es que la sociedad se organice para ser más felices. Y para ser más felices, ya nos han dicho, un organismo tan independiente como la ONU, qué camino tenemos que tomar. Y el camino que tenemos que tomar es el de una reforma para que en realidad nuestro sistema sea equitativo. Y no me cansaré de repetirlo. Un sistema equitativo es que el que tiene más tiene que pagar no más, sino mucho más. Mucho más. Mucho más. Y luego otro aspecto importante, que lo hemos comentado ya aquí en alguna ocasión, y es que hay quien no paga nada. Y no paga nada no el que no tiene, sino el que está viviendo en la economía sumergida, el que está evadiendo capitales y el que está utilizando de malas artes la liquidación de sus impuestos para defraudar. Y ya me sumo a lo que han dicho hace unos días, la semana pasada, en el Congreso los inspectores de Hacienda, en el que realmente, para que todo esto funcione mejor, ellos también tienen que tener más medios. Claro. Y cada año tienen menos medios. El año que viene habrá 200 inspectores, o sea, 200 personas menos en el conjunto de la capacidad de gestión de la agencia tributaria a nivel del Estado. No, perdón, 2.000. Y es que no se reponen tampoco los puestos de trabajo. Nosotros en Europa hay una estadística de que hay un inspector de Hacienda por cada 900 habitantes. Y aquí en España tenemos un inspector de Hacienda por cada 2.000 habitantes. Pues no es posible. Así nos va, Pepe. Así no va. Entonces, los inspectores de Hacienda han dicho, oiga, para tener un Estado que recaude mejor, denos más facultades. Y además denos posibilidades de tener una policía fiscal que realmente persiga a los que defraudan. Porque yo lo he dicho repetidamente, la persecución del fraude es exactamente, o tiene que ser exactamente igual que perseguir el contrabando y el narcotráfico. Cualquier delito, es que es un delito. Porque además hay que perseguirlos en el momento. ¿De qué nos sirve ahora sacar a un señor que haya robado, que haya defraudado o que haya blanqueado como alguna folclórica por ahí? Oiga, en el momento, cuando estaban con las bolsas de billetes en las bolsas de basura, entonces hay que cogerlos. Ahora ya no están ni los billetes. Claro, ahora ya no tienen ni para la fianza ni para, para nada. No tienen. Entonces, en ese momento, o sea, tenemos que superar la situación que tenemos de dejación para ser más operativos. Porque a los que están vendiendo droga hay que cogerlos cuando están vendiendo la papelina. No cuando ya hayan desaparecido y luego busquen el abogado para que los defienda. No, de hecho se hace así en esos casos. O sea, en todos los casos se hace así, excepto en delitos fiscales. En este caso debería cambiarse, obviamente. Debe de cambiarse. Sí. Porque el delito, al final, es algo que va contra la sociedad. Y algo que va contra la sociedad, por eso en estos países están valorando mucho la seguridad. Y la seguridad no es solamente que no te den un tirón cuando vas por la calle y te roben el móvil o el bolso, porque hay muchas formas de dar tirones a la sociedad. Hay muchas formas de dar tirones. ¿Verdad que ya estás dispuesta a pagar un poquito más? Un poquito más. Sí. No que pagues tú, sino que estás dispuesta a asumir la filosofía de que tenemos que pagar más. Pero con peros, efectivamente. O sea, se paga más, pero con peros y con excepciones o con condiciones, mejor dicho. Es decir, una mucho mejor sanidad pública, educación. Que el tema de la educación... No, mejores becas. Trae cola. Mejores becas. Hombre, becas, porque casi no hay. Bueno, mejores becas, formación, investigación, innovación en las empresas. Es que eso es lo que hace que una sociedad como la de Dinamarca tenga puestos de trabajo bien retribuidos. Porque el porcentaje del paro, el del desempleo en Dinamarca, ¿lo conoces? Pues mira, es el menor de Europa.
está aproximadamente por la mitad. Deben de estar por el 7 o el 8%. Yo me pregunto, cuando alguien me comenta pues estos ejemplos de otros países, ¿por qué no nos copiamos? Así de sencillo. O sea, es que es lo que nos preguntamos todos los ciudadanos. ¿Por qué no tomamos como ejemplo este país, que es el número uno en felicidad, pero en felicidad precisamente por la sanidad, la educación, las condiciones de trabajo, son tan buenas allí? ¿Por qué no nos copiamos, Pepe? Pues mira, es que para copiar una sociedad hay que copiar el modelo de convivencia, de confianza. Y realmente en estos países hay una gran confianza porque nadie, por principio, desde un punto de vista conceptual, le pasa por la cabeza engañar a otro. Uh-huh. Eso es un problema muy importante. Entonces, es decir, el concepto de confianza se da en el terreno económico, uh-huh, se da en el terreno político y se da en el terreno social. Y eso da realmente una cuestión que va realzando el propio sistema. Entonces, hay confianza en que yo te dejo mis ahorros para que tú los inviertas en un proyecto empresarial y tú además no me vas a engañar y me vas a dar la participación en los beneficios. Con lo cual, lo que yo ahorro, en vez de ir a un banco a colocarlo y demás, pues en fin, va apoyando a un sistema. Por eso también estos países tienen un gran desarrollo de empresas cooperativas, y además funcionan muy bien. Entonces, claro, es decir, también, ¿por qué no tenemos un modelo como ellos? Oiga, lo podemos tener, pero es que para tener un modelo como ellos hay que cambiar la mentalidad nuestra. Hay que invertir en educación. Efectivamente. Hay que invertir en educación. La gran revolución que queda en un país como en España es que tenemos que empezar a trabajar desde las raíces para hacer una sociedad distinta, con personas distintas, y eso hay que empezar en los institutos. Por eso, cuando tengo tiempo, voy a los institutos a decir lo mismo que estamos diciendo ahora mismo aquí a través de Radio RON. Pero es que tienes toda la razón, ¿eh? Podríamos hablar de dos tipos de mentalidades, digamos la mentalidad más del sur o más latina, podríamos decir España, Italia, incluso incluyo también un poco nuestra mentalidad. Y luego está la mentalidad nórdica. Bueno, yo creo que sí hay dos culturas, evidentemente. Tienen también una base de conceptuación religiosa, que ha tenido mucha influencia, la idea protestante y la idea católica. Y entonces, en todo eso, pues en fin, nos ha configurado pues una forma de ser, ¿no? Es decir, que nosotros aquí cometemos una falta y como nos decían en el catecismo de pequeño, ¿no? Pues rezabas un Padre Nuestro y te perdonaba. Y ya estaba. Y entonces yo creo que hoy día hay que ver que cuando uno tiene una situación que realmente no ha sido correcta, debe de saber pedir perdón públicamente y debe de saber además rectificar y debe de tener un comportamiento ético acorde con su. Entonces, por eso no se da en nuestro país, ¿eh? No es que no se dé, es que no lo hemos enseñado lo suficiente. Ahí hizo un gran trabajo pues todo lo que fue el movimiento cultural y educativo que se impuso a través de la escuela pública en la Segunda República, con la enseñanza libre, con la institución libre de enseñanza, pero eso quedó un poco truncado después, en fin, con la situación convulsiva que nos sucedió con la dictadura, en donde otra vez volvimos a un concepto pues rígido y dogmático de las cuestiones. Que esas cosas realmente no hacen nunca bien a la sociedad. Uh-huh. Precisamente estamos hablando de educación y esta mañana hay un artículo muy interesante que seguro te gustaría, Pepe, en El Mundo, que dice: así será la escuela en 2030, y expone pues cómo será el sistema educativo, ¿no? Más o menos cómo será. Por ejemplo, la clase magistral desaparecerá, el profesor se va a convertir en guía del alumno, el aprendizaje será personalizado, será más caro, primarán las habilidades frente al saber académico, y en este aspecto es lo que también estamos hablando. O sea, no solo hay que educar o hay que enseñar en cultura, sino también en habilidades, en formar a la persona desde bien pequeñitos. Sí, yo creo que estamos mejorando el sistema de aprendizaje, que es lo que está diciendo. Y eso no nos podemos oponer porque es bueno. Pero realmente creo que estamos olvidando
un componente importante de cultura universal. Es decir, se van a marginar las clases magistrales. Yo creo que se deberían de dosificar y hacerlas muy bien. Es decir, en vez de todos los días tener que dar una clase magistral, pues en fin, dar una pues a la quincena. Pero una a la quincena de contenido, una a la quincena que llegara al alumno, una a la quincena que fuera emocionante. Es decir, algo como cuando se va a un partido de baloncesto, ¿no? No, algo que te llene. Que te llene. Porque además eso es lo que yo lo he visto. Cuando tú preparas bien una clase y se la transmite bien a los alumnos, estudian más. Efectivamente, a mí me ha pasado. Porque les das el conocimiento con emoción. Entonces llegan a su casa y tienen ganas de coger la asignatura. Sí. Un profesor aburrido. Un profesor que sabe mucho pero que no comunica. Y que para colmo, si luego suspende, pues eso ya realmente es algo que tira para atrás a todos los alumnos. Entonces, antes me preguntaba, ¿qué es lo que hay que hacer en la sociedad? Pues claro, tenemos que ir cambiando todo un sistema, porque todo es un sistema de engranaje. Todo es un sistema de engranaje. Bueno, yo creo que debemos de cambiar la sociedad, debemos de tener el concepto de que hay que pagar más, y ese concepto de pagar más es algo que lo tenemos que tener presente para que no se escapen los que tienen que pagar más. Pero es que ¿sabes qué pasa, Pepe? Que nos han engañado tanto, pienso yo, en los últimos años. Hemos visto tantas cosas ahora con las tarjetas opacas que dices tú, ¿me estás pidiendo a mí que yo pague más? Sí, porque, ¿a mí? ¿Que me he quedado sin trabajo? Claro, porque como dice la ONU, falta la confianza. Entonces tú dices, ahora mismo prefiero no hay tener el dinero en mi bolsillo, sí. a que me lo administres tú, porque no tengo confianza en darte ni un solo euro porque no sé en qué me lo vas a pagar. Esa es una trampa. O sea, incluso los escándalos que se están produciendo están provocando una desconfianza en la ciudadanía, que lo que están haciendo es que precisamente en querer la tendencia de yo quedarme con la mayor parte porque no me fío de dejarlo en el depósito común para administrar los servicios comunes. Hombre. Eso es realmente la destrucción de la sociedad moderna. Pero es que no hemos sido los ciudadanos los que hemos elegido pensar así o sentir así, ¿eh? No, pero fíjate, también hay que decir una cosa. Han sido un grupo pequeño de golfos los que realmente han hecho el asalto al tesoro. Porque la mayoría de los políticos son personas honradas que no han tocado el tesoro. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los políticos honrados, Pepe, son los que tienen su trabajo aparte y se dedican por vocación sin cobrar un duro a la política. Sin embargo, los que acceden a cargos altos, yo no sé qué les pasa en la mente. Que los militantes honrados de los partidos echen de una vez a los golfos y a los pillos, que son 4 o 5, que los echen. 4 o 5, pero como son los que mandan, Pepe, pues bueno, entonces... pero que no sean realmente remisos a tomar esas decisiones, que necesitamos purificar el sistema. Vaya. Y que no tenemos por qué aguantar aquí un grupo de golfos que nos están poniendo la situación en algo realmente irrespirable.